Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a entrar en una nueva serie de videos que corresponden al tema 6 o la clase 6, eh, que denominamos capacitores. Va a ser un tema, digamos, en principio vamos a trabajar con ciertas restricciones y luego vamos a hablar en forma más general. Hasta ahora, entonces, hacemos un resumen de las dos ecuaciones que hemos visto. La ecuación primera, que es el flujo de un campo eléctrico en la carga encerrada sobre epsilon cero, que vamos a llamar ley de Gauss. Y la segunda ecuación, que es la circulación cerrada del campo eléctrico en una curva, que es igual a cero, eso implica que el campo es conservativo. Esa ley la llamamos por ahora la ecuación del potencial eléctrico. Más adelante le vamos a dar otro nombre, cuando modifiquemos un poco esta ecuación. Pero por ahora en electrostática, como ya dijimos, estas son las ecuaciones válidas. Son ecuaciones que después van a devenir en la primera y segunda ecuación de Maxwell del electromagnetismo. ¿Qué vimos hasta ahora entonces? Aplicando estas dos ecuaciones vimos este procedimiento. Suponemos primero que había una carga, de alguna manera puesta en algún lugar, o sea que sabemos que la carga, por supuesto, es la misma cantidad de carga positiva que negativa, entonces para poner una carga, un exceso de carga positiva, de alguna manera hay que hacer un procedimiento para poner ese exceso de carga positiva o negativa en algún metal, en un conductor, bueno, en distintas combinaciones, en una superficie, en una línea, en fin, en distintos lugares que nosotros hemos visto, de alguna manera sabemos que esa carga está puesta ahí. ¿Cómo se procedió en los primeros tiempos? Bueno, como ya vimos, por frotamiento, ¿no? Por un frotamiento se produce separación de cargas. Hay un aparato que se llama aparato de Van de Graaff, que, bueno, era el periodo de práctica de laboratorio que no hemos tenido, pero que esperemos que algún día podamos repetir. Ese aparato de Van de Graaff permite rápidamente una separación de cargas por medio de frotamiento. Una cinta que pasa, lo pueden ver en el libro, una cinta que pasa a través de un rodillo con un cierto colector, produce separación de cargas y bueno, de esa manera entonces producimos una carga. A partir de ese momento, supuestamente entonces nuestro problema que existe esa carga, separada en una cierta distribución, calculamos con la ley de Gauss el campo eléctrico. Básicamente, como hemos visto en las clases anteriores, usamos tres tipos de simetría para que el problema sea simple. De lo contrario, si no hay simetría, este problema puede ser pero muy complicado, a pesar que la fórmula parece bastante sencilla, ¿no? La ley de Gauss es bastante sencilla. La aplicación práctica en problemas reales puede ser muy enojosa. Por lo tanto, en nuestra materia, como hemos visto, para simplificar el tema, aplicamos solamente simetrías, tres tipos de simetría, cilíndrica, esférica y plana, y los problemas son relativamente sencillos. Este es entonces el procedimiento para calcular a partir de la carga el campo eléctrico. Luego, ¿qué hacemos? Nos interesa ver el potencial eléctrico, que está relacionado con la energía potencial eléctrica, como ustedes saben. Para eso nosotros utilizamos esta expresión. Esta expresión en su forma cerrada es igual a cero. Por supuesto que si yo la abro y pongo extremos, por ejemplo entre A y B, eso va a ser entonces la diferencia potencial entre el punto A y B, que lo hemos hecho. Entonces, una vez calculado el campo, se introduce en la integral y resolvemos el problema. Hasta ahora hemos venido haciendo eso. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora a partir de este momento? Vamos a invertir exactamente el problema. ¿Qué es lo que realmente ocurre en la aplicación práctica de todas estas cosas en circuitos, en laboratorios, ¿sí? Y digamos, en algo práctico? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es partir del potencial, suponer que existe el potencial, y luego proceder al revés. O sea, del potencial de esto, creo que existe el potencial, luego calcular el campo eléctrico en función del potencial, y en función de esto calcular la distribución de cargas. ¿Ven? Exactamente al revés es el problema. Aplicamos primero la ecuación número 2 y después la ecuación número 1. ¿Cómo justificamos este proceder? Bueno, es mucho más fácil y más controlado el hecho de disponer de una diferencia potencial, más que una distribución de cargas, que es muy difícil de calcular esa distribución de cargas. Uno, si lo hace por frotamiento, como dije, por Van de Graaff, o por el aparato Van de Graaff o lo que sea, es muy difícil decir, bueno, exactamente qué carga tengo. En vez, usando el otro procedimiento, yo puedo digamos, definir perfectamente esta diferencia potencial. ¿Cuándo nació este tema? Bueno, exactamente en el año 1800, por Alessandro Volta, que descubrió, o inventó, como ustedes quieran ver, la llamada pila eléctrica. Quizás ustedes que han cursado química o están cursando han visto ya la pila eléctrica. Yo no voy a entrar en detalles aquí en la pila, porque es un tema químico, evidentemente, pero sepan ustedes que, bueno,
se produce pila justamente porque es un apilamiento, ¿no? de diversos componentes con un cierto ácido, se produce al final, entre dos extremos, una diferencia de potencial, un voltaje, que es fácilmente calculable y aplicable a través de modificar algunos parámetros de la pila. O sea que esto yo lo puedo conocer realmente fácilmente. Más aún después lo puedo medir con instrumentos, a partir de Galvani, que fue un contemporáneo de Volta, que inventó ciertos aparatos para medir, y sus sucesores, puedo medirlo fácilmente también, con aparatos inclusive hoy día comerciales y de laboratorio o de taller. Puedo medir esta diferencia potencial a través de los instrumentos, como vamos a ver más adelante, que se llaman voltímetros. Otra forma de generar una diferencia potencial es a través de un generador eléctrico. Eso fue posterior, por Faraday en la década de 1830, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hay otros medios, ya en el dominio de la física cuántica, por ejemplo, un panel fotovoltaico, la luz solar incide sobre él y genera una diferencia potencial, pero esos son otros temas, son más modernos los generadores, entonces lo vamos a dejar de lado por ahora y solamente vamos a hablar por ahora de la pila eléctrica y más adelante del generador. La pila eléctrica, ¿cómo la simbolizamos? Acá tenemos el símbolo de la pila eléctrica, es una raya vertical larga y una más cortita. Antiguamente, la línea larga presentaba la parte negativa y la línea corta la positiva, porque es como que cuando uno ve la pila, ¿no? Ve la pila así, ¿ok? Y ve una cosa así, ¿no? Esto está aislado, como ustedes ven en las pilas. Una pila de linterna común. Este es el polo positivo y la carcasa, que está forrada normalmente, acá está abierta para hacer contacto, pero normalmente está forrada con un plástico, es el polo negativo. Entonces el símbolo era este que está acá. Positivo el chiquito y negativo el grande. Pero esto se abandonó, se invirtió justamente la relación, y esto es un símbolo que ya se dejó de usar. Entonces decimos que así como está modernamente, la raya larga indica potencial positivo y la raya corta indica potencial negativo. ¿Ok? Esta es la idea entonces actual. Bien. Es el símbolo entonces de una pila eléctrica y para nosotros va a ser ideal por ahora. ¿Qué significa ideal? Que este potencial, ¿cómo va a ser? Va a ser constante, no importa lo que pase. Por supuesto es ideal eso, ¿no? Nos vamos a hablar de pilas o baterías reales. Hablando de baterías, ¿qué es una batería? Bueno, es una sucesión de pilas puestas una a continuación de la otra, que genera el término llamado batería. Batería siempre es una conjunción de algo, como una batería de cocina, ¿no? Una serie de elementos. Bueno, la batería eléctrica, que es una sucesión de pilas puestas de determinada manera, que hacen que el potencial se vaya sumando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pila que tiene 1,5 volts, si pongo 3 pilas de 1,5 volts, las pongo de tal manera, una discusión que se llama serie, que vamos a ver más adelante, que me da un voltaje total de 4,5 volts. Voy sumando el potencial. A esos esquemas se los llaman baterías. O como también la batería del auto, es una serie de pilas básicas que forman la batería. Así que nosotros, bueno, vamos a hablar indistintamente de pilas o baterías. No nos interesa mucho distinguir una de otra por ahora. Y lo que sí sabemos es que entonces esta pila tiene un cierto potencial que es fijo, no cambia idealmente y lo conozco. Lo puedo medir con un voltímetro y no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Ese sería entonces el esquema de arranque. Disponer entonces de una pila y que nos da una diferencia de potencial. A partir de este momento nosotros queremos crear una distribución de cargas y calcular esto, ¿no? A través del campo eléctrico, que es un intermediario, como ya sabemos. Para eso voy a disponer de dos placas paralelas. Fíjense ustedes, como si fueran dos hojas conductoras, separadas a una distancia D y de un área A. Vamos a ver después las restricciones que puede tener esto, pero en principio, dos placas paralelas separadas a una distancia D. Y las conecto a los bornes de la diferencia potencial o de la pila, utilizando conductores ideales, que son estos que están indicados acá. Estos conductores son ideales, pero digamos sobre él no hay ningún campo eléctrico aplicado, son equipotenciales, como un conductor perfecto. Este símbolo que está acá es simplemente una llave que me permite conectar y desconectar el circuito. Cuando bajo la llave se conecta y ¿qué se produce? Bueno, ahí justamente entonces empezamos a analizar este problema. Bajo la llave se conecta esto y ¿qué aparece entonces entre este punto
esta placa y esta placa. ¿Qué aparece? Bueno, como evidentemente son estos cables perfectos, conductores perfectos, el potencial que está acá inmediatamente va a aparecer acá, y el potencial acá, acá. O sea que acá va a aparecer entonces la diferencia potencial entre las placas indicada por la pila. Ahora bien, si hay una diferencia potencial, ¿qué me dice la teoría? Si hay una diferencia potencial entre las placas, como hemos visto antes, tiene que haber entonces ¿qué cosa establecido? Un campo eléctrico, porque esta expresión así lo indica. Si yo circulo de acá a acá, y hay una diferencia potencial, ¿qué tiene que haber entonces? Un campo eléctrico. Si el campo eléctrico fuera cero acá adentro, la circulación entre este punto y este punto, si esto es cero, ¿cuánto me da? Me da cero, entonces no hay diferencia potencial, lo cual contradice la hipótesis. Por lo tanto, si hay una diferencia potencial, ¿qué tiene que haber entonces? Tiene que estar establecido un campo eléctrico. Es necesario que eso sea así. ¿Y el campo eléctrico dónde va? Como sabemos, siempre va de potencial positivo hacia el potencial negativo. ¿Sí? Estamos aunando todos los conceptos que hemos visto muy teóricos antes y estamos tratando de explicar entonces ahora un aparato práctico que, digamos, junta todos estos conceptos en algo visible, un poco más visible, digamos, que lo que habíamos visto antes. Si hay entonces un campo eléctrico, ¿qué tiene que haber? Por ley de Gauss, tiene que haber entonces, ¿qué cosa? Cargas que generen este campo eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que el sistema, para poder crear este campo eléctrico, ¿qué tiene que crear? Tiene que crear una carga positiva acá y una carga negativa acá. No crearlas en realidad, ¿no? Partir de un átomo neutro y de alguna manera redistribuir las cargas para que esto se produzca. ¿Cómo se hace? Apelamos de nuevo a lo que ya sabíamos. ¿Cuáles son las cargas que se mueven? Solamente los electrones o cargas negativas. Por lo tanto, no puedo yo poner cargas positivas para acá, sino únicamente que puedo hacer arrancar electrones de esta placa y depositarlos en esta otra. Este es el proceso que se hace a través de la batería. Arranco un electrón y lo deposito en la otra placa. Al hacer ese procedimiento, ¿qué aparece acá? Un átomo ionizado. Aparece una carga positiva debido al electrón que le falta, y este electrón viaja acá y se deposita en esta placa, entonces voy a tener un exceso de carga negativa. Un exceso de carga positiva en esta, un exceso de carga negativa en esta. Todo el sistema, por supuesto, permanece neutro, porque esta carga positiva es igual a esta negativa. Sigue siendo neutro el sistema. Lo que he hecho es una distribución. ¿Me van siguiendo? Este proceso continúa. ¿Por qué? Porque solamente una carga que va a crear un campo eléctrico muy pequeño. La circulación de este campo eléctrico de aquí a aquí no me va a dar igual el potencial. Para eso necesito que el campo sea más grande, para cumplir con la condición de contorno. Entonces, el campo tiene que tener un cierto valor. Para eso las cargas se van quitando hasta, digamos, depositarse acá, o quedar, mejor dicho, acá. Acá se quedan las cargas positivas y se depositan en esta placa las cargas negativas. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumple la condición de equilibrio, como siempre ocurre en física, ¿no? Hay una condición de equilibrio, ¿y cuál es la condición de equilibrio? Que dadas estas cargas se produce un campo de tal magnitud cuya circulación entre este punto y este punto, entre una placa que podemos llamar placa A y placa llamada B, ¿qué va a pasar? Que esa circulación entre A y B me va a dar entonces exactamente este potencial. En ese momento, el sistema se equilibra. Se equilibra porque, ¿por qué? Porque entonces digamos, toda la distribución de cargas produce un campo y ese campo es igual a la diferencia potencial y ya no hay más que hacer. Ya está el sistema en equilibrio. ¿Se entiende? Este procedimiento, ¿qué ha hecho entonces? A partir de una diferencia potencial dada por la pila, ha creado una distribución de cargas en las dos placas. Si yo ahora desconecto el sistema y me lo llevo, así como están las dos placas separaditas, voy a tener las cargas separadas todo el tiempo. Va a haber digamos, una distribución de cargas que no va a cambiar y un campo eléctrico dentro de este aparato constante. Noten que el campo afuera es cero, porque las cargas están solamente entre las dos placas. Y este aparato entonces, al final, este sistema que está acá, ¿qué pasa? ¿Qué hizo al final? Decimos que almacenó carga. En realidad la carga es neutra en todo el tiempo, pero lo que ha hecho es almacenar ¿qué cosa? Más que una carga, una distribución de carga, porque el sistema sigue siendo neutro. Insisto en eso, ¿no? No es que tenga un exceso de carga positiva o negativa. Todo el sistema es neutro, pero ¿qué ha hecho? Ha hecho posible una distribución de cargas. En una placa tengo un tipo de carga positiva en este caso y en la otra negativa.
Ese aparato tiene una cierta, decimos, capacidad de almacenamiento de carga. Y el aparato se lo llama entonces capacitor. ¿Qué es un capacitor entonces? Es un elemento eléctrico, básicamente hecho por dos placas separadas una instancia D, que de alguna manera, puesto en tu potencial, acumula carga. Se carga entonces, decimos, vulgarmente decimos que el capacitor se carga y entonces tiene una cierta capacidad de almacenar carga. De la palabra capacidad viene el nombre capacitor. En algunos libros se llama condensador el tema, en España sobre todo. ¿eh? Es sinónimo. Dice la Real Academia que es más exacto llamarlo condensador porque condensa la carga que capacitor. Pero nosotros, bueno, por los libros de origen anglosajón, capacitor en inglés, bueno, de ahí llamamos capacitores. Así que vamos a usar esta palabra nosotros, ¿eh? Que está en la mayoría de los libros que vienen de origen inglés. Pero les digo que es condensador por la duda que alguien alguna vez escuchó hablar en algún video, en algún otro libro, que es totalmente equivalente a esa palabra, condensador o capacitor. Bien, entonces hemos ideado un dispositivo extremadamente usado en electricidad y en electrónica, ya les digo, sin él no existirían las comunicaciones, por empezar, no pueden existir las comunicaciones. Toda la electrónica moderna no existiría si no existiera este dispositivo. Entonces, bueno, se produce de esta manera la carga. Noten ustedes que siempre, por supuesto, los electrones circulan por los conductores, nunca pueden circular, obviamente, por el vacío, ¿no? Porque acá, de más está decir que seguimos trabajando en vacío, ¿no? Eso no ha cambiado hasta nuevo aviso, todo esto está sumergido en vacío, por lo tanto, las cargas solamente pueden circular ¿por dónde? Por conductores. Ya vamos a ver alguna excepción, pero por ahora ocurre eso, ¿no? Así que esto se llama entonces un capacitor en vacío. Bien, se entendió entonces el mecanismo. Vamos ahora entonces en el próximo video a calcular alguna relación y alguna propiedad que tenga este capacitor que nos pueda ser útil más adelante.